de esta tarde. Se trata de Antonio Ecarri, candidato presidencial por la Alianza del Lápiz. El sábado, como les comentábamos en el primer segmento, oficializó su candidatura. Y bueno, le damos la bienvenida nuevamente a este espacio. Gracias por estar con nosotros en Argumentos. Gracias, Rosa. Mira que esta es la posición pues más difícil porque siempre hay que argumentar. Así es. De cuando tú te anclas simplemente en frases o en eslogan, eso es lo más sencillo. En la crítica, en las etiquetas. En las críticas, las etiquetas, los sobrenombres, etcétera. Críticas sin fundamento, pues. Pero cuando hay que argumentar, y sí se requiere valentía. Y eso no lo decía yo, y no es una frase mía, sino de Juan Pablo II, que decía que cuando la valentía consiste en argumentar para poder lograr cosas importantes. Poder dar razones de peso sobre las decisiones y las acciones, y hoy vamos a estar porque sin argumento no hay diálogo. Así es. Y eso es muy importante. El diálogo tan necesario, y fíjese que pues a propósito de los acontecimientos que hoy son noticias sobre esa reunión entre el bloque de Latinoamérica y la Unión Europea a través de esta cumbre CELAC Unión Europea, la tercera que se realiza después de 8 años de estar como en silencio esa relación, vuelven estos escenarios de encuentro entre ambos bloques, y la presencia de Venezuela pues también es noticia. La vicepresidenta Delcy Rodríguez está allí presente, e incluso hay una reunión también sobre Venezuela nuevamente. Y a propósito de ello, usted el sábado daba unas declaraciones hacia la Unión Europea y también al gobierno nacional, donde pedía a ambos sectores bajarle 2 y llevar el tema de Venezuela hacia el diálogo. Bueno, lo bueno de todo esto, Rosa, es que le bajaron 2. Yo creo que el hecho de que la vicepresidenta esté allá y que el Parlamento Europeo, que Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea esté recibiendo, que esté el presidente de la Unión Europea, Pedro Sánchez, estén allí y hayan recibido a la vicepresidenta de Venezuela, a mí me gusta mucho. Y no es porque yo sea ni tibio, ni gobiernero, ni nada de eso. No, es que yo lo que quiero es que le lleguen los 3 platos de comida a la gente en Venezuela. Yo lo que quiero es que podamos hacer ajustes de pensión. Yo lo que quiero es que la gente pueda tener su carrito y que la gente pueda tener su casa. Pero para eso tiene que haber paz, y para que haya paz tiene que haber integración. Es el momento ahora de sembrar integración para que podamos tener unas elecciones transparentes. Porque ¿para qué son las elecciones transparentes? No es para cuidarme a mí, no, que es que tiene que venir la Unión Europea, o que tienen que venir los americanos, o porque tienen que venir los chinos a cuidarme a mí. No, el problema no es cuidarme a mí, ni a cuidar a otros, porque para eso nos cuidamos nosotros mismos. Porque imagínate tú que yo tenga que estar llamando a los demás para que me vengan a cuidar a mí. Entonces, ¿qué presidente voy a ser yo si necesito del extranjero para que me cuiden? Bueno, evidentemente eso es una locura. Sin embargo, ¿qué es lo importante hoy? Lo importante es que que esas elecciones tienen un peso muy importante para esos 3 platos de comida de la gente. Porque nosotros tenemos que construir un gobierno confiable para la comunidad internacional, para que vengan las inversiones a Venezuela, para que haya un gobierno coherente. No es que hoy un día hablan de dolarización y al día siguiente quieren revitalizar el bolívar, un día abren las importaciones y al día siguiente te cambian las reglas de juego. No, aquí se necesita un gobierno coherente. Por eso a mí no me gusta el gobierno de Maduro ni sus políticas económicas. Pero tampoco voy a aislar a Venezuela y tener una oposición que está entregándole las cosas a otros países y entregando nuestra soberanía. Eso no me gusta, por eso no nos gusta, como la inmensa mayoría de los venezolanos. A mí no me gusta ni la MUD ni el PSUV. Ahora, usted habla de esas diálogo. son unas minorías. Pero fíjate que es importante. Uno, que se hayan reunido. A mí me encanta que se reúnan. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que tiene que venir una delegación de la Unión Europea a observar, para que el nuevo gobierno que se inicia en el 2025, que nuestro gobierno que se inicia en enero del 25, bueno, pueda tener la confiabilidad de la comunidad internacional. Usted hablaba que es importante el diálogo para que esas 3 comidas lleguen a la mesa del venezolano, pero ¿cómo pasar de esos procesos de diálogo y de negociación, de esa foto donde se dan las manos, a respuestas y a soluciones a esos problemas? Porque en otras ocasiones hemos visto pues esas reuniones, esos encuentros, van y vienen con sus altibajos, pero lamentablemente las respuestas han tardado en llegar, y la situación económica pues lamentablemente no ha mejorado en la medida en la que la población venezolana necesita soluciones y respuestas. Bueno, porque siempre están los mismos haciendo lo mismo. Una de las cosas que nosotros pedimos, Rosa, es que la Unión Europea
y todas las organizaciones, el presidente Lula y el presidente Fernández y el presidente Petro, tienen que oír también a las otras voces independientes del país. La MUT y el PSUV son una minoría en Venezuela y los dos rechazados por más del 80% del país. Nadie cree en ellos. Entonces, pero ellos son los que van a decidir por todos nosotros. ¿Aló? Ya va, un momentico, ¿y dónde estamos el resto de los venezolanos? Los venezolanos queremos participar, los venezolanos queremos saber cuáles son esos acuerdos a los que llegan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un diálogo, pero mucho más abierto. ¿Dónde está la iglesia allí? ¿Dónde está Fede Cámara? ¿Dónde están los factores económicos? Porque dos movimientos minoritarios deslegitimados no pueden estarse sentando en una esquina sin uno saber y qué van a hablar ellos. ¿Y por qué son ellos los que están sentados ahí? Lo que tiene que haber es un gran diálogo nacional avalado por la comunidad internacional. Que la vicepresidenta esté allá en Bruselas, pues me parece magnífico. Que el gobierno vaya para Brasil, me parece magnífico. Que regresemos a la Comunidad Andina de Naciones, mejor. ¿Pero por qué? Porque mientras estemos más integrados hay que respetar las reglas del juego, que aquí son especialistas en violentarlas. Y hasta ahora ese diálogo pues ha sido puntual con el tema, por un lado, de los recursos de Venezuela en el exterior y por el otro lado, las solicitudes de Venezuela de eliminar sanciones. Pero hay otros temas que están en la mesa. Claro, pero esos temas van afectando los 3 platos de comida del venezolano. Aquí hay que levantar sanciones. Sin duda alguna hay que levantar sanciones. Segundo, aquí tenemos que también respetar la Constitución y las reglas del juego democrático. Porque aquí no todos llamando a la violencia o llamando a un golpe o llamando a una invasión, pues tampoco es correcto. Es decir, tenemos que meternos todos en un gran pacto y en un gran gobierno de unión nacional. Mira, lo que le hace falta a Venezuela hoy, y quiero plantearlo aquí en argumentos, es un gran gobierno de unión nacional, donde no esté ninguno de los rostros del conflicto, y eso no es ser tibio, es venir a resolver los problemas de la gente. ¿Cómo resolvemos los problemas? Con un gobierno en paz, que genere paz. ¿Y cómo generas paz? Si tú incorporas tanto gente del chavismo como gente de la oposición, pero no porque sean chavistas opositores, sino por sus credenciales, para que tengamos a las personas más calificadas frente al gobierno. Y eso es lo que andamos en el lápiz de la educación. En el lápiz nos reunimos 700 delegados y te puedo decir, había mucho más gente que venía de la disidencia del chavismo que de la propia oposición. Y es gente desencantada de los dos bandos que decidimos juntarnos y donde a mí me llena de una inmensa satisfacción haber mezclado una fuerza cargada de mucha dignidad. ¿Por qué? Porque son los maestros junto con los líderes populares que no siguen a Antonio Eccarri, sino que siguen una idea, que es transformar a Venezuela a través de la educación. Que ha sido pues uno de los pilares de su trabajo, la Alianza del Lápiz, como un partido o una organización que promueve el tema de la educación a nivel nacional. Hablaba de líderes comunitarios, de maestros, pero un futuro y probable gobierno de Antonio Eccarri, si usted fuera nombrado presidente, pues dijo que es importante que sean profesionales, no importa del partido político. ¿Tendría usted gente del partido de gobierno y tendría gente, por ejemplo, del G4 dentro de su partido de gobierno? Pero por supuesto, si hay gente en el G4 que es muy buena, hay gente que en el G4 tiene que rendir cuentas de los activos de Venezuela en el exterior. Y como hay gente también dentro del gobierno que tienen que rendir cuentas. Pero es un tema de la justicia, eso no es mío. Porque yo, como presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, yo no soy juez, ni soy fiscal. Yo lo que tengo es que aceptar que tengo unas funciones que tengo que cumplir, que es generar confianza, generarle tranquilidad. ¿Qué quiere el lápiz? Un gobierno de tranquilidad para la gente, que la gente pueda tener su casa, que puedan comprar su casa, que puedan comprar su carrito. Y además hay, como decía Juan Pablo II, Dios mío, esto es una sociedad política que requiere compasión. Pero no, compasión no es lástima, Rosa. Compasión es cuando tú te pones en los zapatos del otro a sufrir lo que la otra persona, a pesar de que no es un sufrimiento tuyo, pero tú lo asumes. Eso es la compasión. Tener empatía hacia el otro y estar conectados con la realidad de la gente. Porque es más fuerte que la propia empatía. Fíjate, el juego de las palabras aquí es importantísimo en argumentos. Es que cuando la compasión va mucho más allá, incluso ya es un tema hasta de lucha espiritual. Cuando la sociedad venezolana requiere mucha compasión de su clase política, de su clase dirigencial. Porque cuando una mujer, cuando una madre está en las puertas del hospital de Maracay, con su hija que está ahí, con su hija que se le quebró un pie o que tiene una enfermedad y no consigue medicamentos, y la desesperación que todos comenzamos a tener, y esa madre desesperada,
Bueno, a la gente como que no le importa. No porque es que hay que sancionar a Venezuela. No porque es que a mí hay que luchar contra las potencias internacionales. ¿Eso qué le importa a la gente? Lo que tenemos que tener es un gobierno útil. ¿Y útil qué significa? Que yo no tengo por qué estar persiguiendo a nadie siendo presidente de la República. Yo no vengo a perseguir a nadie. Yo lo que vengo es a gobernar y plantear un gobierno que le genere paz y tranquilidad a los venezolanos, que es lo que más necesitamos. Mira, me lo dijo un maestro, el profe Molletones en Tinaquillo. Me dijo, Ecarri, yo creo que usted sea presidente para poder llevar a mi hijo al béisbol. ¿Tú sabes lo que significa eso? Eso significa es que él tiene su carrito, que tiene que tener gasolina, que es un maestro que tiene que estar bien pagado, que tiene que tener su casa en buenas condiciones, que ese niño está comiendo, que hay un programa de alimentación escolar en las escuelas, que hay canchas deportivas, que las escuelas de béisbol estén bien dotadas. Tú sabes todo lo que está detrás de esa petición que me hizo el profe Molletones. O sea, es inmenso. Y en eso además he venido yo. ¿Qué quiero yo? Que los hijos de Venezuela vuelvan a la cancha del béisbol. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que todos vivamos mucho mejor. Pero para lograr